Bienvenida querida gente, bienvenidos queridos amigos, bienvenida Gilda, María Eugenia, Noelia, Maru y Nelly. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a hacer la oración. Eugenia, por favor, ¿podrías tener la oración? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre amado, Señor, te damos gracias por un día nuevo que estamos comenzando, Señor, por un día que ya pasó, Padre nuestro. Señor, te damos gracias porque estamos reunidos una vez más, Padre nuestro, para hacer tu estudio, Padre celestial, para que todos estos estudios, Señor, que estamos haciendo lleguen a muchas personas, Padre nuestro, y te conozcan, Padre celestial. Señor, llena el corazón de mi hermano David y llena su espíritu, Señor, con tus santas y sabias palabras, Señor, y guíalo en este estudio, Padre nuestro. Te lo pido y agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, vamos a pasar entonces al estudio número 10. Maru, ¿podrías hacer un repaso del estudio anterior? Sí, Bien. dice, el título era ¿Qué enseña la Biblia acerca del origen del pecado y el mal? El subtítulo decía, el comienzo del pecado. La primera pregunta fue, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y nos citaba Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 10. La respuesta fue en el cielo, antes de la creación del mundo. La pregunta número 2 decía, ¿en quién se originó el pecado? Y nos citaba Ezequiel capítulo 28, versículo del 14 al 17. Y la respuesta fue en Lucifer, un querubín protector perfecto. El segundo subtítulo decía, el pecado en la tierra. La tercera pregunta fue, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Y nos citaba Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y la respuesta fue, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta número 4, ¿en qué consistió el primer pecado? Y nos citaba Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y la respuesta fue, Eva comió del árbol prohibido y convidó del fruto a Adán. El tercer subtítulo, las terribles consecuencias del pecado. La pregunta número 5 decía, ¿qué es el pecado? Y nos citaba Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Y la respuesta fue, pecado es la transgresión de la ley. La pregunta número 6 decía, ¿a quién se somete el pecador? Y nos citaba Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Y la respuesta fue, al diablo. La pregunta número 7, ¿cuál es el resultado final del pecado? Y nos citaba Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y la respuesta fue, la muerte eterna. Muchísimas gracias, Maru. ¿Qué estudio más importante el que habíamos tenido el domingo, ¿sí? El estudio pasado, el estudio número 9, acerca del origen del mal y el dolor, ¿sí? Y habíamos aprendido que es el pecado, habíamos aprendido a quién se somete el pecador, el final del pecado, en quién se originó el pecado, en este ángel creado por Dios que tenía por nombre Lucifer, Lucero, Luzbel, es decir, el portador de luz, el lucero de la mañana. Este ángel que se rebeló contra el gobierno de Dios y pretendió ser igual a Dios, que pretendió ser igual a Cristo. Entonces, este ser caído
fue el que trajo toda la desgracia a este mundo y también a todo, no al universo, porque no se le permitió, pero sí trajo el mal al universo de Dios, es decir, al universo perfecto de Dios, manchó con el pecado y tuvo que ser expulsado del cielo y se vino acá a la tierra y trajo la maldad acá a la tierra. ¿Sí? Trajo el pecado, trajo las consecuencias del pecado que son la muerte. Pero por la gracia de nuestro Dios, Cristo le venció y está totalmente desenmascarado en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice que engaña al mundo entero, sin embargo los hijos de Dios no los engañan porque estudian la Biblia y el Señor desenmascaró la obra de Satanás en la Biblia. Él está en contra de la ley de Dios. Él está en contra de la ley y va y quiere que la humanidad vaya en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Por eso engaña al mundo entero. Bueno, vamos a pasar entonces al estudio número 10, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del estudio número 10, Maru? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? Muy bien. Arranquemos nomás entonces con la primera pregunta, el primer subtítulo. Las terribles consecuencias del pecado, el subtítulo. La primera pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y nos cita Romanos capítulo 5, versículo 12. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Eugenia, por favor, ¿qué es lo que dice Romanos el capítulo 5, el versículo 12? Sí, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Entonces acá nos dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Sí? El pecado entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Porque ya sabemos nosotros que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, el primer hombre ha pecado y como consecuencia entra la muerte. ¿Sí? Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. ¿Sí? Acá nosotros necesitamos hacer una aclaración y inmediatamente respondemos la primera pregunta, ¿no? Se comete el pecado y el pecado, la consecuencia es la muerte. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero hay un error, ¿sí? Hay un error de interpretación en donde se piensa que el ser humano, todos los humanos, por causa de Adán, heredamos el pecado de Adán y una teología errada le llamó el pecado original. El pecado original no existe. Es decir, esta teoría, esta idea, nos dice que nosotros somos culpables del pecado que cometió Adán. Esto no es así. Adán cometió su pecado y acá la Biblia dice por cuanto todos pecaron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Adán cometió pecado,
luego su hijo cometió pecado, y luego sus otros nietos cometieron pecado, y así sucesivamente. Esto fue un efecto dominó. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios dice que no hay hombre que no haya cometido pecado, es decir, no hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3. Ahora, si hubiese habido un hombre que no hubiese cometido pecado, no le correspondería morir. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Si un hombre se hubiese mantenido recto y perfecto y fiel a Dios, no hubiese muerto. Pero hubo tal hombre en toda la humanidad, no hubo tal hombre, ¿sí? Pero sí hubo uno que fue nuestro Señor Jesucristo, el único que no cometió pecado, ¿sí? Entonces, que quede aclarado que el pecado original no existe, y nosotros pecamos y nos corresponde la muerte. Tarde o temprano vamos a pecar, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la primera respuesta, Maru, por favor? La muerte eterna. Muy bien, la muerte eterna. ¿Y por qué responde de esa manera la primera pregunta, que es la muerte eterna? Porque nosotros en esta muerte que nos toca, que le toca al ser humano morir, es una muerte, podríamos llamarle temporal, es decir, no es definitiva. La muerte final, o la muerte eterna, va a ser cuando Dios pronuncie sentencia. Esto va a ser en su segunda venida y luego en su tercera venida, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2, Eugenia? Sí. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Nos cita Jeremías capítulo 2, versículo 22. Muy bien, dice, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2, 22. Silda, por favor, ¿lo tienes? Sí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados sigue ante mí, dice Dios el Señor. Muchas gracias, Silda. Entonces acá nosotros tenemos la pregunta de que si el hombre puede resolver el problema del pecado. Y siempre el hombre quiso resolver el problema del pecado desde el principio, ¿sí? Cuando el hombre quedó desnudo por causa del pecado, fue ese manto de luz, el vestido de luz que tenía. Entonces intentó resolver su problema cortando unas hojas de higuera, ¿sí? Y no pudo, o sea, estaba desnudo. Dios vio que estaba desnudo por causa del pecado. Y así sucesivamente luego el hombre trató de resolver siempre el problema del pecado. Y acá el profeta Jeremías nos dice que el hombre no puede resolver el problema del pecado. ¿Por qué? Dice, aunque te laves con lejía, ¿cuál es la lejía? La lejía es lo que sería la lavandina, ¿sí? Aunque te laves con lavandina y amontones jabón, así sea el jabón más caro que podamos utilizar sobre ti, la mancha del pecado permanecerá aún delante de mí. Es decir, que la mancha del pecado no la puede quitar el hombre. No hay método humano que pueda resolver el problema del pecado, ¿sí? Entonces, muy bien dice acá el profeta Jeremías. ¿Cuál sería entonces la respuesta, Mar, por favor? No, por sí mismo no puede. Muy bien. Bueno,
Vamos entonces ahora a pasar a el segundo subtítulo y la tercera pregunta. Maru, por favor, ¿qué es lo que nos dice el segundo subtítulo y la tercera pregunta? Jesús salva al pecador. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Y nos cita San Juan capítulo 3, versículo 16. Muy bien. San Juan capítulo 3, versículo 16. Eugenia, por favor, ¿qué es lo que nos dice San Juan 3, 16? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos cómo es que Dios resuelve el problema del pecado, ¿sí? ¿Cómo es que Dios resuelve el problema del pecado? No lo resuelve ni dando una lavandina, no lo resuelve ni dando un jabón, sino que dice que de tal manera amó Dios, ¿sí? Hacemos un círculo grande en amor, ¿sí? Amó Dios ama y nos enseña cómo es el amor. El amor no es palabra, que ya lo explicamos en los estudios anteriores, sino que el amor va acompañado de la palabra más el hecho, la prueba, la evidencia. ¿Sí? ¿Y cuál sería la evidencia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la evidencia. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra de Dios que dice que Él ama, y ahora tenemos la evidencia, lo demuestra que Él ama. ¿Y cómo lo demuestra? Entregando a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Cómo lo entregó? Y lo entregó para que muera en lugar del hombre culpable y pecador. Y esos hombres culpables y pecadores, ¿quiénes son? Es Adán, es toda la descendencia de Adán, soy yo, eres tú, somos todos nosotros. Es decir, que Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo. ¿Sí? Pero acá viene el detalle, ¿no? Acá viene el detalle que Él amó al mundo. No hay acá nadie que Dios no lo ame, ¿sí? Sea bueno o sea malo, Dios ama, Dios es amor. Pero acá viene el detalle, que es para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Y le hacemos un círculo grande a la palabra creer, ¿sí? Es para todo aquel que en Él cree, para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren ese cambio que hace Dios, esa entrega solamente por amor, entrega a su propio Hijo, ¿sí? A Cristo Jesús, para que muera, para que pague el pecado del hombre culpable, de cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es un regalo de Dios. Y en eso consiste la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer a la palabra de Dios y creer que Dios envió a su Hijo, ¿sí? como dice su palabra. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, Maru, a la pregunta número 3? Dio a su Hijo único. Muy bien, esa sería la respuesta a la pregunta número 3. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Gilda, por favor, ¿nos puedes decir la pregunta número 4? Sí. ¿Cómo describió Dios Jesús su misión? Y nos cita Lucas, capítulo 19, versículo 10. Muy bien. ¿Cómo describió Jesús su misión?
19, versículo 10. Manu, por favor, ¿qué es lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Entonces, Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Este mundo. Este mundo se perdió. La raza humana se cayó en pecado. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer nuestro Salvador, Señor Jesucristo? Vino a buscar. Nosotros somos la oveja perdida del universo, de la creación de Dios. Y esa oveja cayó en un lugar donde no podía salir sola. Entonces vino todo y Dios humano, Dios callado y rescató a esa oveja perdida. Entonces el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Manu, por favor. Sí, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 5. María, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 5? Sí. ¿Cometió Jesús algún pecado? Nos cita Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cometió Jesús al pecado. Hebreos 4:15. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:15? Gila. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:15? Sí. Porque no tenemos un sacerdote incapaz de combatir con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Entonces, la pregunta de si Jesús había venido al pecado, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara. En donde nos dice que no tenemos un sacerdote, abogados, pueblo, que no pueda padecerse nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo. La palabra de Dios dice que Cristo fue tentado en todo. Y todo es todo. Según nuestras semejanzas, que Cristo era semejante a nosotros, era misma carne y nuestra misma sangre. Y él dice en otras pasajes en Hebreos dice que él padeció siendo tentado, padeció de tentación. ¿Cómo podemos decir nosotros? Entonces eso es decir, que en su cuerpo, que tomó nuestra naturaleza, él batalló la pelea que tiene el ser humano, que lo llevan a la destrucción. Es batalló y dice sin pecado. Sí, no metió pecado. El decir Cristo hubo pecado es blasfemia. Y prestarlo a películas documentales insinúa que nuestro Señor Jesucristo cometió pecado, se expresado el libro de eso es pecado. No porque nosotros no queramos aceptar al Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y
Y la Biblia dice que si hay otro pecado, entonces obedecemos a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo sería la respuesta, Maru? No, que Jesús no cometió pecado. Muy bien. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento, sea los judíos, ellos tenían que sacar un cordero, sin mancha. Y ese cordero representaba a su Señor Salvador, Cristo Jesús, y él fue sin mancha, sin pecado. Otros pasajes de la Biblia dicen que Cristo es el cordero sin mancha. Para que Dios haga el sacrificio de Cristo, Él tenía que ser sin mancha, sin pecado. Por eso es que su sacrificio fue efectivo, fue aceptado. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 6. La pregunta número 6, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Y nos cita el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 3 al 7. Isaías 53, 3 al 7 dice así: despreciado y desechado entre los hombres. Pregunto, hoy ¿es nuestro Señor Jesucristo despreciado y desechado por los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el Evangelio, cuando alguien viene a predicar, a hablar de Dios, se rechaza, se desprecia. Entonces así como Cristo fue despreciado y desechado cuando vino a Jerusalén, así también hoy día nuestro Salvador es despreciado y desechado en el rechazo a sus siervos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y acá viene la cuestión en donde algunos dicen Cristo murió por los romanos nos mataron. No, dicen los romanos no lo mataron, lo que lo mataron fueron los judíos. Ellos lo entregaron, ellos lo mataron. Pero sin embargo, la palabra de Dios no nos habla ni de romanos ni de judíos. La palabra de Dios nos da la respuesta, dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A quién se le atribuye la muerte de Cristo en Isaías 53, 3 al 7? A nuestros pecados. Por nuestros pecados, Cristo Jesús murió. Y Él pagó por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como oveja, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estando Jesucristo en el huerto de Getsemaní, antes de su muerte, orando, pidiendo al Padre, si es posible, pasa esta copa. Todos los pecados del mundo estaban siendo acumulados en ese ser. Tuvo una agonía tremenda. Hasta, dice el registro bíblico, sudó, transpiró como grandes gotas de sangre por la aflicción que tenía ahí ese ser humano. ¿Sí? Fue algo realmente muy grande, muy pesada la carga
para ese ser que vino a buscar y a salvar a la raza humana. Dios cargó todos nuestros pecados en ese Cristo, en ese Salvador. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como los corderitos que se sacrificaban, los animales que se sacrificaban en los rituales, en el santuario, Cristo Jesús fue el verdadero Cordero de Dios. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así se comportó él. Dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque cuando los que lo estaban acusando falsamente, él no se defendió. ¿Por qué? Porque sabía que ellos estaban faltándole a Dios, estaban hablando mentiras. Entonces nuestro Señor Jesucristo no se defendió, sino que cayó y enmudeció y no abrió su boca. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la cierta pregunta? ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Con su vida, con su preciosa sangre. Con la vida pagó la deuda del hombre, la demanda de la ley transgredida, la demanda de la justicia. La justicia demandaba la muerte del pecador, y Cristo Jesús murió en lugar nuestro, en lugar del pecador. Vamos a pasar a la pregunta número 7, la última pregunta. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Y nos cita el 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque cuando la muerte entró por un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, esto es Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, toda la descendencia de Adán muere, porque todos hemos cometido pecado. También en Cristo todos serán vivificados. El acto que ha sellado nuestra salvación es el acto de la resurrección. La redención del hombre no termina en la cruz, sino que continúa la redención con la resurrección de Jesucristo. Cristo no quedó ahí en la cruz, no quedó sepultado en la tumba, sino que vino un ángel del cielo y lo llamó Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo. Padre te llama, y Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección aseguró la salvación del hombre. Muy bien. Hemos llegado a las 7 preguntas del estudio, y ahora tenemos que, haciendo el repaso por el conocimiento que tenemos de que ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte eterna. Todos pecan, entonces se merecen la muerte. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? No, el hombre no puede por sí mismo resolver el problema del pecado. El conocimiento de que la provisión que hizo Dios para salvar al mundo fue que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El conocimiento de que Jesús, de que Él describió su misión como vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El conocimiento de que Jesús fue un cordero sin mancha. Él tomó nuestra naturaleza, pero Él no cometió ningún pecado. El conocimiento de cómo pagó la deuda del hombre
a un gran costo, a un gran sacrificio. Nosotros recibimos la salvación de forma gratuita, pero la salvación costó un precio muy grande, un precio muy grande, la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio de la salvación. Y el acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección. Con todo este conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El consejo bíblico nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y este versículo tiene que quedar grabado en sus mentes. Creer en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesús. En Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, dice: y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre no puede hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Siempre, desde un principio, quiso resolver el problema del pecado, pero no estaba en él resolver ese problema. El problema de la salvación, el tema de la salvación, es un ámbito, es la jurisdicción de Dios. Es pura y exclusivamente obra de Dios. Es por eso que cuando le hacen la pregunta a los apóstoles, conmovido esta persona le dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree. Ahora, en el creer hay algo, hay alguna acción, hay algo que nosotros estamos haciendo. No, creer es creer, creerle a alguien, creerle a Dios, y eso es fe, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay nada que el hombre pueda hacer, ni antes de conocerlo a Jesucristo, ni cuando lo ha conocido a Jesucristo, ni después que lo conoce a Cristo. El hombre tiene absolutamente nada que hacer para ser salvo. Muy bien, el siguiente punto, vamos a ver el consejo bíblico que nos da el estudio. Dice: aceptarlo como único Salvador. Vivimos en un tiempo en donde está plagado de falsos cristos, está plagado de falsos profetas, está plagado de una multitud de mediadores, de mediadoras, de santos, de vírgenes, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice en Hechos del capítulo 4, el versículo 12, que en ningún, ¿sí? Acá la Biblia contiene todas las materias que el hombre puede conocer, y una de esas materias es la lógica, que es podríamos decirlo que es como una matemática de las palabras, en donde ningún, ¿sí? Y en ningún es una de las expresiones de términos lógicos que se utilizan, que embarca un todo absoluto. En este caso es un todo negativo. Y si la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, pues eso es lógica, ¿sí? Si hubiera otro medio de salvación, la Biblia no mentiría. Pero acá la Biblia está utilizando un término lógico en donde es un todo absoluto negativo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único medio de salvación, el único nombre
en que encontramos salvación es en Cristo Jesús. Es por eso que el estudio nos invita a aceptarlo a Jesucristo como único Salvador. A mí me gusta la palabra elegirlo como único Salvador. ¿Por qué tenemos que elegirlo? Porque hay tanto engaño. Entonces el hombre, lamentablemente el enemigo de las almas, presenta un abanico de mentiras, pero la Biblia señala como el único Salvador, como en el único que hay salvación. Elegirlo a Jesucristo como tu único Salvador, elegirlo y que Él tenga la exclusividad para la gloria de Dios y para salvación tuya. Ese es el consejo bíblico en esta oportunidad. Y vamos a ir al último punto, que es, nos dice el estudio, abrirle la puerta del corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo es el buen pastor. Él llama a sus ovejas, dice en el libro de San Juan 15, y sus ovejas oirán su voz. Acá yo puse en el Power la figura de Cristo, que todos lo representan golpeando la puerta de una casa, pero lamentablemente la imagen no es perfecta en su ejemplificando el versículo bíblico, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo no golpea. El golpear la puerta es invasivo, ¿sí? Es como te van a interrumpir algo. Sin embargo, el Señor Jesucristo llama, que es totalmente distinto, ¿sí? Golpear la puerta es una especie de invasión, una interrupción. Y Jesucristo no fuerza, Él da la libertad. Él no impone, ¿sí? Por eso es que algunos, por ejemplo, amigos, hermanos, cuando primera vez que encuentran con una persona y automáticamente le preguntan y como que lo arrinconan para que lo elija a Jesucristo como único Salvador y hacen una oración, esto es incorrecto. El Señor Jesucristo invita, el Señor Jesucristo llama, ¿sí? Y si alguien escucha la voz, dice nuestro Señor que Él, y abre la puerta, Él va a entrar en la puerta. ¿Qué puerta es esta? Esta es la puerta del corazón, la puerta de la vida. El Señor quiere entrar en nuestras vidas, quiere habitar. Dice, y cenaré con Él. La cena es una de las últimas acciones durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor quiere estar al principio y al final de nuestra vida, ¿sí? Del día a día, para que compartan algo fraternal, una cena, ¿sí? Para ya finalizar y luego ir a descansar. El Señor Jesucristo quiere ser nuestro soberano en nuestros corazones, y cuando nosotros abrimos la puerta a nuestro Dios, nuestra vida cambia de manera total. Es otra vida, es otra manera de pensar. Entonces hoy es el día, querido amigo, para que abramos la puerta del corazón. Ya no es tiempo de evadir el Evangelio. El hombre por naturaleza evade el Evangelio. Ya no es el tiempo de evadir el Evangelio, querido amigo. El tiempo se está agotando, el tiempo se está terminando. Vamos a finalizar el estudio con una oración. Una oración para que puedas entender estas gran verdades de salvación, puedas comprender el inmenso amor que tuvo Dios para con nosotros y finalmente logremos alcanzar esa salvación que es por la fe. Oremos.
Eterno Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, porque hemos entendido mediante tu palabra el inmenso amor, Señor, que tú tuviste para entregar a tu Hijo en sacrificio, para pagar nuestra deuda, Señor, el pecado de la raza humana. Padre Santo, te damos gracias porque entendemos que para ser salvos solamente tenemos que creer en ti, Señor. Y creyendo en ti, lo demás tú lo vas a hacer, Señor, porque la obra de salvación es tuya, solamente tuya. Señor, te rogamos que nos hagas entender profundamente estas verdades, que nos des fe, Señor, para creer firmemente en ti. Que, Señor, te elegimos en esta noche, en esta oportunidad, como nuestro único Salvador, como el único medio de salvación, Señor, como dice tu palabra. No necesitamos otro, Señor, no necesitamos otros mediadoras, solamente tú. Para ti sea la gloria, Señor. Padre Santo, y te rogamos que también que ayudes a nuestros amigos y a nosotros, Señor, para que finalmente podamos abrir, Señor, la puerta de nuestros corazones para que tú entres y gobiernes y seas el autor de nuestra salvación, Señor. Padre Santo, no queda más nada, Señor, que agradecerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén, Señor. Muy bien, amigos, muchas gracias por haber participado una vez más de este estudio bíblico tan importante en estos tiempos. Dios le bendiga y nos encontramos en el próximo estudio. Hasta pronto.